Revista de prensa en directo América de France 24. Hoy, la mañana de miércoles, tenemos una revista de prensa especial dedicada precisamente al diario La Prensa en Nicaragua, debido a su persecución por parte del régimen de Daniel Ortega. Casi ya la mayoría de su personal pues tuvo que exiliarse debido a la persecución política, el encarcelamiento de algunos de sus trabajadores y la imposibilidad de trabajar en ese país debido a esta persecución de los trabajadores de la prensa de este rotativo. Rosa Pérez Masdeu con nosotros en el estudio. Rosa, pues empezamos, como ya lo estaba avanzando, esta revista de prensa especial dedicada a la prensa de Nicaragua. Buenos días, Raúl. Exactamente. Y precisamente, como nos comentaba nuestro compañero nicaragüense Jorge Hurtado, este es un medio que está estrechamente vinculado a las últimas décadas de historia de este país centroamericano, porque se trata del periódico más antiguo. De hecho, fue fundado en 1926 y el que tenía mayor tirada cuando tenía versión impresa. Porque, como bien comentabas, este periódico ha sido objeto de una creciente persecución política y censura que se ha manifestado, entre otras expresiones, en la retención administrativa del papel que utilizaban para imprimir el periódico. Y de hecho, el 12 de agosto de 2021, no hace ni un año, publicaron su última edición impresa. De hecho, la estamos viendo aquí detrás con la siguiente portada: la dictadura retiene nuestro papel, pero no puede ocultar la verdad. Seguimos informando en laprensa.com.ni y con el pie de portada: sin libertad de prensa no hay democracia. Bien, como decíamos, esta fue una censura que se fue acentuando sobre todo a raíz de la cobertura que este medio hacía de las protestas que estallaron en 2018. Pero veamos algunas de las otras portadas en las que denunciaban el acoso a este medio de comunicación y en general el recorte de la libertad de prensa. Vemos esta portada en blanco, ¿no?, del 19 de enero de 2021. ¿Se ha imaginado vivir sin información? O se nos agota la tinta, pero no las noticias, del 25 de marzo de 2019. Bien, como comentábamos, lo que esta censura y esta represión y, digamos, la hostilidad entre el gobierno de Ortega y Murillo y la prensa como tal se intensificó a raíz de las protestas que estallaron a raíz de la reforma contra la seguridad social, pero que al final acabaron pidiendo la dimisión de Ortega. Veamos algunas de las portadas que publicó este medio en ese contexto. Por ejemplo, vemos esta de Nicaragua, esa que veíamos con una botella de agua, en honor a la huelga de hambre de las madres de arrestados durante las manifestaciones, calificados de presos políticos, una portada del 21 de noviembre de 2019. O por otro lado, esa la violencia orteguista ante la resistencia ciudadana, del 19 de abril de 2019, con esa cita: Daniel dictador Sandino se avergüenza, criticaban anoche los jóvenes. Rosa, y sin embargo, esto no es el primer episodio de dificultades y represión que enfrenta este medio de comunicación. No, como decíamos, fue fundado en 1926 y desde entonces ha sufrido cierres temporales, indefinidos, terremotos, bombardeos, arrestos e incluso el asesinato de su director. Este medio siempre ha tenido una línea crítica con el abuso de poder y las violaciones de los derechos individuales y políticos, tanto durante la dictadura de la dinastía somocista como durante el gobierno de Daniel Ortega, actualmente en el poder, ¿no? Como curiosidad, a este medio, a la prensa de Nicaragua, se la conoce también como la República de Papel. Fue de hecho un apodo que le puso Pablo Antonio Cuadra, poeta que también ejerció como su director y que la bautizó así, República de Papel, cuando se cumplieron 50 años, ¿no?, de este periódico, porque alegaba que frente a un poder vertical, ¿no?, de la dictadura feudal y déspota, la República solo funcionaba en un pedazo de papel, que era así como Somoza había calificado a este medio, ¿no?, como pedazo de papel. La Voz del Pueblo tenía su curul o escaño en esa República de Papel, rezaba este editorial de Antonio Cuadra. Bien, para que veamos un ejemplo de cómo funcionaba esta crítica, ¿no?, en distintas circunstancias. En el marco de este terremoto que arruinó el país en la Navidad de 1972 en Managua, en que hubo cerca de 20.000 muertos y que a raíz de este terremoto se derrumbó la sede de la prensa y hubo casi 70 días, 60
59 días en que no salió a la calle este periódico, veamos la siguiente portada, ¿no? En 30 segundos, solo Hiroshima y Managua. Y critica el régimen de Somoza de la siguiente forma: el terremoto fue un ensayo del juicio final en solo 30 segundos. El Señor reclama su lugar como Señor de todas las criaturas que entre sí deben ser iguales y tratarse con equidad y justicia. Y finalmente, ¿no? Veamos la portada del asesinato de su director, de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Veamos, mandaron asesinarlo. Se considera que este asesinato fue el evento que desató la revolución sandinista, ¿no? Precisamente más tarde vemos la portada de cuando asesinaron a Somoza, Anastasio Somoza. Matan a Somoza. Y finalmente, para terminar con este repaso, ahora una cuestión que ampliaremos sin duda con nuestro invitado, es que también hay un vínculo personal entre Ortega y Murillo y la familia Chamorro, ¿no? Los Chamorro, tanto Violeta, la viuda, del director de la prensa, que fue presidenta de Nicaragua entre el 90 y el 96, como su hija, la conocida opositora Cristiana Chamorro, que se encuentra actualmente encarcelada. Y por otro lado, Rosario Murillo, vicepresidenta y mujer de Ortega, trabajó 10 años en la prensa y algunos de sus excompañeros consideran que ahí aprendió las tácticas que ahora utiliza contra los medios de comunicación. Después de toda esta introducción, Rosa, lo vamos a analizar con nuestro primer invitado del día.